día que a tu voz la escuchen los vientos. Grítale al tiempo un lamento, sana mi herida. Diga fuerte su nombre, que no la callen los que venden tempestades disfrazadas de amor. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, el herido de tu vientre. Yo soy la venganza de mi abuela María Daniela Aguilera. Ay, ra, 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 ra. Y cuando te nombres en mi voz renacida, yo cantaré tu alegría, florecerás cada día. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre. Desde los cerros traigo esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Senda de arena, tarco florido y un corazón que pena por un olvido palomita. Y un corazón que pena por un olvido, palomita. Bueno, qué hermoso momento nos dio la oportunidad acá Nadia Larcher, a quien le agradecemos la visita. Nadia, querida, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy contentos de tener la oportunidad nosotros de vivir, de vibrar acá al lado tuyo. Es un privilegio realmente el que nos damos acá en este programa. Hemos disfrutado así de prima facie a... Es algo que nos lleva a cerrar los ojos, que nos lleva a vivirlo desde otra... Que después nosotros mismos hasta... pensaremos, ¿no? La oportunidad justamente que es tener al artista ahí en ese momento de ebullición, de algo tan hermoso. Mencionábamos la otra vez esto del duende, algo que pasa, que vive y que late y que realmente sucede. Sin el intermediario del sonido, que suele ser algo que está pensado para hacer llegar a más gente, pero muchas veces se come mucho del candor de la escucha así a viva voz. Totalmente. Sí. Soy solo flor de tu árbol,
alarido de tu vientre. Mencionabas vos en el medio de la canción, le decimos a la gente, hablamos de Trinar, que es la canción que da nombre al disco con un agregado que es Trinar la Flor, que es el primer disco de canciones de Nadia, con este agregado que hacías de Soy la venganza de mi abuela, ¿no? Porque es un disco que está justamente dedicado a una abuela que mencionabas muy bien, María Daniela Aguilera, que tiene una historia muy fuerte que iremos contando a medida que vaya transcurriendo esta entrevista, pero que también vos has contado muy bien en este primer disco tuyo de canciones. ¿Hay algo de volver al lugar como fundante, justamente? Sí, totalmente, ¿no? El útero de mi abuela. Claro, mirá. Te salteás un eslabón. Sí, dicen que ya estábamos nosotras ahí también, entonces me parece hermoso, pero sobre todo porque, bueno, nosotras estábamos en algo que yo siento que es lo que sostiene este disco y que lo inspira muchísimo, que es la fuerza de esta mujer, que es una mujer que podría ser una mujer anónima de la montaña, una más de las miles que hay hoy en día, laburando y soportando situaciones en la montaña que para nada entenderíamos las mujeres que somos de la ciudad, ¿no? Pero que sin embargo necesitan que las escuchemos y nosotras necesitamos aprender de esas mujeres también, porque tienen mucho para decir. Y mi abuela me dijo dos cosas hermosas y muy importantes en distintos momentos de su vida y de mi vida. A los 98 años me habló de algo que no se había hablado nunca en la familia, que era una situación de violencia que a ella le había costado el canto, y eso le dio todo el sentido a mi canto. O sea, fue un acto de rebeldía de ella, porque me lo dijo a mí en un momento de conversación, de charla íntima. Y para mí en ese momento fue muy importante entender que yo tenía que hacer algo con eso. Lo primero que me surgió es contar la historia, y escribí un texto medio cabezón sobre el feminismo y el patriarcado de todo, y de pronto un poco por la teoría, quizá. Totalmente, y muy involucrada, porque me parecía importante lo que mi abuela estaba contando, ¿no? Enmarcándolo en el concepto de que lo personal es político también. Decía, qué bueno, porque la abuela está contando que la memoria y que el folclore también está marcado por el acallamiento, ¿no? Y por la violencia. Y de pronto me di cuenta que mi abuela estaba viva todavía, y que el primer gesto era pedirle que cante, ¿no? Y eso fue lo que hice, y me fui con esta cancioncita y me senté en la cama. Ella ya tenía 101 años, porque me llevó tiempo procesar. Claro, te llevó tu tiempo hacerlo. Yo siento que me esperó, o sea, en mi épica personal e íntima, yo siento que me esperó, y me senté en su cama y le canté esta canción, y ella me dijo: cuando andes lejos de nosotros, no te olvides nunca de la alegría, ¿no? Y esto era algo contra lo que fueron, porque a ella le dijeron, cantar es de mujer alegre, ¿no? La mujer alegre en las montañas algo indecente, claro. Es el símbolo de era el símbolo de la indecencia. Por eso cuando vemos a las copleras cantar en las montañas, uno las ve y dice, wow, es mucha la lucha que sostienen desde hace mucho tiempo esas mujeres para cantar, y además cantar con ese gesto originario. Leda Valladares, cuando lo escuchó, dijo, son punk, son bluseras, dijo, ¿no? Porque es un gesto originario único, además rebelde, un grito que sale de las entrañas, ¿no? Así que cuando sucedió eso, le canté esto a mi abuela, esta zambita, y mi abuela volvió a cantar, y cantó La Viajerita, que fue otra de las cosas que me sacudió en el alma. Que es parte de lo que escuchábamos que cantabas recién, justamente. Es como que yo sumé esa partecita ahí al final para que cuando ella tenga ganas venga y cante ella. Me parece muy, muy increíble, porque esta mención de que la felicidad es una forma de exuberancia, quizá en la cultura más bien de la copla y del norte, pero pienso también que en la música del litoral la felicidad y la exuberancia son como
características sí mucho más buscadas y mucho más exaltadas, no solo en el paisaje, sino también en la canción y en sus protagonistas. Sí, yo creo que el folclore y las músicas de raíz, y sobre todo las músicas que están muy enmarcadas en los territorios, sufren del mal de ser mirados desde la ciudad. Seguro. Como si fuesen manifestaciones simples, y son muy complejas. Por ejemplo, la alegría, que desde las ciudades está manoseada como si fuese solo entretenimiento, Seguro. porque es en las ciudades donde se genera, ¿no?, el mercado del entretenimiento. En las montañas la alegría es muy compleja, es muy densa. La alegría está organizada y en momentos rituales que llevan mucha energía, ¿no? Yo he visto mujeres llorar de la felicidad de ver una virgen morena, o sea, es toda esa complejidad, ¿no?, mientras en la soledad de la montaña. Entonces, a veces cuando hablamos de estas cosas, por eso cuando mi abuela me habló de la alegría, para mí fue hacerme cargo de que la alegría iba a pasar, iba a ser algo a construir en base a mucho esfuerzo, a mucha nostalgia, a mucho trabajo, a muchos dolores también, ¿no? Es como otra comprensión de la alegría, y eso, bueno, es lo que quería traer en este disco también. Un disco que llega, hablábamos nosotros fuera del aire recién, uno nombra a Nadia Larcher y dice, primer disco de canciones. Pero Nadia, ¿cuántos años tiene ya arriba del escenario? Recordando a Don Olimpio, Sí. recordando a Triángula, recordando a montones de lugares. Hasta mencionaba la cuestión de los premios de ahora del Conex, de la década de conjunto, de solista, y no estaba este disco. No. Ahora, no te voy a preguntar por algo que suele ser el por qué ahora, porque la hora es porque la hora sí. Exacto. Y listo, y Sí. está bien que así sea. Pero ¿qué te pasa a vos con encontrarte con esa palabra cantada por vos misma cuando siempre recorriste un trabajo de intérprete? ¿Sabés que me encanta que en estos momentos puedo hacer esto y no tengo subtitulado mental? Como si, ¿viste? Como... Sí. Es el momento de la gracia de estar convencida de que estoy haciendo esto, porque es el momento de hacerlo, como vos bien lo decías, y siento que es real el momento, y que por suerte lo estoy haciendo ahora porque me siento en el momento de hacerlo, ¿no? Me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, entre ellos una supervivencia acá en la ciudad, siendo maestra en la Villa 31, entendiendo las lógicas del sistema cultural de la ciudad, relacionándome con músicos y músicas de acá, aprendiendo, porque yo soy música autodidacta, digamos, entonces no pude entrar al conservatorio porque quedé por fuera del... Mirá. Y entonces me dediqué a hacer mi propia universidad de la calle, de la música, ¿no? Entonces esos son mis discos con todos mis compañeros, o sea... No iba a haber forma de que yo aprenda y que esté en este momento presentando un disco si no existe Proyecto Pato, Será Revol, Triángula, Don Olimpio. Es una consecuencia. Es una consecuencia, Sí, totalmente. Sí, es un tesoro que se fue acumulando y es tan exuberante que ya además se pronostica un sucesor. Sí, A porque ese salió... nivel, claro. Sí, porque porque hay muchas cosas y porque hay una energía, que esto también lo pienso... hay mucha gente que puso energía, tiempo, un sonido, una vitalidad para armar este sonido. Y yo quiero honrar este sonido un poquito más, ¿no? Como que me da el compromiso ese. Y además en esta idea del sucesor, así se dice, como decía Pau, que ya tiene un nombre, que yo lo escuché, vos me dirás si es así, que era también trinar, pero... el fruto, ¿no? El fruto, o los frutos. O los frutos. O puede ser. Y me gustaría que aproveches también para contar esta cuestión de este juego de esa flor, de ese fruto, de esas hadas o cómo era que la llamaba a ustedes. Porque vos contabas recién esto de que tu abuela te contó a vos, pero tanto vos, hermanas, imagino que primas, Sí. Muchas que ya cantaban, y fuiste vos la que tuvo la oportunidad de escuchar esto, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo era ese juego con la abuela? Esta abuela que cantaba pero que no cantaba y que a ustedes
venía, ¿cómo era que le decía? Trine, mamita. Sí, Trine, mijita. Mijita, ahí va. Venga, Trine, traiga la guitarra y Trine. Y me encanta porque ese concepto que no es del tocar la música, que es bastante lógico, ¿no? Porque no se puede tocar la música. Es una de las bellezas y virtudes más hermosas, es la intangibilidad y lo efímero de la música, ¿no? Y es algo de las aves casi. Sí. Porque hay una especie de, como vos decías, no se piensa el espectáculo en la montaña. Total. Quizá los pájaros son ya una obra en sí misma. Esa es la música, y para ella, esa era la música que escuchó y que tenía relación. Eso también me interesa, no para idealizar o romantizar la naturaleza, sino para escuchar cuáles son las memorias de nuestro vínculo con la naturaleza, Y ¿no? reconocer su influencia. Exactamente. Pues yo siento ahí, lo digo un poco porque soy muy de los dibujitos animados, que es que mi abuela... Vamos a poder charlar mucho, entonces. Claro. Mi abuela nos hechizó, ¿viste? Me imagino en Ghibli un Miyazaki diciendo, esta abuela va a hechizar a estas, las va a volver pajaritos, entonces van a cantar, porque lo que ella decía era, vengan, trine, ¿no? Y entonces vos te convertís en un pajarito. Si tu abuela te dice eso, vos te convertís en un pajarito. Cuando ella lo dice Totalmente. automáticamente ya te está convirtiendo en una avecilla. Exacto, es un hechizo, y con alas también, ¿no? Entonces, y para evitar el aire y para volar en la atmósfera, ¿no? Como... Bueno, qué bueno que usó las palabras correctas, porque las palabras correctas te podría haber llevado quizá a tener miedo de tu voz. Exacto, ¿no? o a decir, ¿no? La ejecución de la música, ¿no? Palabras que por ejemplo, determinan... acá está berreando. Decís, bueno, no sé si Claro. quiero ser un burro. Exacto. Prefiero ser un ave y quizá, por suerte, esa abuelita permitió y condecoró el canto. Es que tenía una sensibilidad y una ternura que también hay que buscarla del otro lado de una fuerza de madera, de árbol americano, Una mujer, latinoamericano, encima del monte, 11 fuerte, años, sí. 11 Sí, un hijos en la quebracho. montaña, un algarrobo, ¿no? Y aparte con esta cuestión que tengo entendido que los últimos 30 años ya no veía. Exacto. Entonces con el sentido también desarrollado Claro. Sí. de poder escuchar Sí. ese trine. O sea, La de noche esa que cantó, que fue la noche de la Navidad de pandemia del año 2021. Ella después, del año 2020, después ella murió en abril del 2021. Y la vocecita, la impresión de escuchar su voz fue algo muy fuerte, como si la hubiese estado guardando, ¿no? En la garganta hasta el momento. Mi mamá, me acuerdo, nos mirábamos. Y bueno, mi vieja también anda cantando ahora porque es parte de lo que se propicia. Sí. Te criaste entre canciones igualmente. Sí, yo me crié Entiendo entre que canciones, sí. Acá hay posiblemente una especie de prejuicio positivo, ¿no? Que tenemos así como se piensa que todas las personas asiáticas saben artes marciales. Posiblemente en las ciudades se piensa que todas las personas del norte tienen el superpoder de tocar y de cantar. Sí, pero no es tan sencillo. Me imagino que no. No. Por eso es un buen momento para desbarrancar. No obstante, te criaste sin ser músicos formalmente tus padres. Entiendo que tu padre es mecánico y tu madre tejedora. Sí. Vos te formaste como desde muy joven como música. Sí, y sabés que a mí me encantó algo que pasó, que con el tiempo lo entendí después que yo misma hice mi proceso, que mi viejo usó la música para sanarse a él. y se hizo hacer una guitarra y trajo unos cancioneros y se puso y dijo, esta es mi manera de sanar. Y eso creo que nos enseñó a todos los de la familia que podíamos ir a buscar ahí. Mi vieja también, cuando hizo el duelo de mi abuela, lo hizo cantando. Claro. Es una cosa bellísima porque hay un estado de la música, ¿viste? Que nos pasa esto, no sé. Hasta que no haces música, si entra alguien y me dice, ¿qué sos? Yo digo música. Hasta que no toco música, no. Es inconstatable. No, Lo mismo exacto. con la experiencia de la música. Una puede estudiar música durante años, pero hasta que no experimentó la música no es un conocimiento transferible, es una experiencia Exacto. 100%. Siempre del presente Sí. también, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese continuum de presentes, ese juntar momentos en que fueron, ¿qué está pasando ahí? Los veía mis viejos que, segunda hija igual, tengo que aceptarlo, la hija del medio, que yo veía que prendían un fuego y se sentaban a cantar. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la claridad.
Y yo veía toda la película, o sea, era como... El poder de la imaginación, ¿no? Claro, ¿a dónde te llevo? Si hay algo que quisiera transmitir a las generaciones que vienen es el poder que tiene la música para activar imágenes en la mente que no están, no las vas a ver. No las vas a ver en la pantalla imágenes porque... invisibles. Sí, hoy te han todo tan servido justamente como el poder que tenemos nosotros para construir ya mucho de todo eso que ves. Y además hemos vinculado la música directamente al videoclip. Claro. Esa es una especie de lastre que se le ha puesto a la música donde casi no nos animamos y a la espectacularidad del en vivo, ¿viste? Pero pasar de ser consumidores y volver a ser oyentes, ¿no? De un disco donde, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, pero yo pasé de ser un excelente oyente de discos, de escucharlo de principio a fin, cerrada, cautivada, fascinada, a bueno, quizá ponerme ansiosa y pasar más bien a las canciones que más necesito escuchar en ese momento con una lógica extractivista casi, o de escuchar un mismo disco sin parar, ¿no? Y sacarle viruta al disco. Ahora son singles en una plataforma que te vincula sin ningún tipo de sangre de por medio, puro algoritmo, a otros artistas y a otros sonidos. Sí, la inmediatez, ¿no? Bueno, muchos hablan ya, estas metáforas son muy bien vintage, pero el supermercado, la góndola, yo por eso celebro mucho la posibilidad de grabar, porque es mucho recurso, también esto hay que decirlo, porque es mucho recurso que se pone al servicio de la música. Estoy hablando de recursos económicos, de gente. Sí, es carísimo grabar un disco. Es carísimo grabar para la gente que esté escuchando. Sí, sépanlo. Y yo, por suerte, también esto es la convergencia, ¿no? De conocer a Facu Rodríguez del sello Quark Records que dijo, Larchi, yo quiero grabarte algo, Larchi. Yo dije, yo tengo que puede ser. Y fue muy cooperativista este laburo también. Fue muy cooperativo, ¿no? Entonces... Por eso también me siento que es ahora el momento, porque primero que no tengo los recursos para haberlo podido propiciar de si no se hubiesen aparecido estos seres mágicos y generosos. Y segundo, porque bueno, trae toda la alegría de esta gente también, ¿no? Y esto que mencionabas de lo de tu abuela, o sea, se acciona algo en determinado momento y empieza a pasar y es una rueda y se lleva un montón de cosas. Ahora, en esa casa que mencionabas antes donde estaba ese crepitar, donde estaba tu viejo con las F100, tengo entendido que es la especialidad, ¿no había también una biblioteca, por ejemplo? No había una biblioteca. No había una biblioteca. Había un estante con algunas enciclopedias que mis viejos tardaron mucho en pagar. Creo que la señora todavía está yendo. Esperando. Creo que todavía está yendo a cobrar la cuota de Te vendieron una enciclopedia, podría ser, te vendieron un buzón, ¿no? Exacto. Tremendo. Y no había libro. El primer libro que llegó a casa fue casi un accidente de la picardía de la adolescencia de mi hermana, que yo hice y consumí, que fue un libro muy gracioso, que después me di cuenta, estudiando literatura, me di cuenta que era Las Mil y una Noches, Pícaros y Seductores, una versión chiquita. Me gustó mucho eso, lo leí en una entrevista, y dije, me gusta que hayas entrado a través de la fantasía. Fue muy sensorial y además puber, yo más o menos 11, 12 años, así. Entendiendo un poco la sensualidad de la carne, te llega a tus manos Las Mil y una Noches. Tremendo, me acuerdo la sensación de una seda, por ejemplo. Ante todo es la historia de una mujer que cuenta historias para sobrevivir. Exactamente. No es un libro erótico, no es un libro picante. Esa es una vil contratapa que es como, lea usted, Sheresade, le llega ahora a usted, todos estos relatos. Es la primera heroína, la que salva que tiene que usar el femicidio a muchas mujeres. Exacto, sí, por lo menos de la violación. Por lo menos todas las noches, 1001 noches, 3 años, contando increíbles historias tan buenas que lograba que su captor no la violara cada noche y quedara embelesado con ella a través de sus historias. Exactamente. Y de esa manera es que se abre un universo que para vos hasta ese momento no estaba, no el universo de lo erótico, o capaz sí también, porque imagino que provoca imágenes o un montón de sensoriales. Acá veíamos en Venus. Claro,
pero totalmente, haciendo... Pero sí en la necesidad de seguir leyendo, ¿no? En conocer. Sí, eso me prendió fuego, fue una cosa fantástica y ahí empecé a traer los libros. El primer libro que me compré fue carísimo, lo pagué 16 pesos el libro, pensando 24 que pagaste pesos 8 pesos Californication de los Red Hot Chili Peppers. Claro, pagaste el doble. ¿Se acuerdan esa época, no? Pagaste el doble, sí. Rayuela de Cortázar. Rayuela, Otro bueno, libro, un libro que grandote. tiene, otro libro que tiene, me acuerdo que lo forré con plástico. Mirá, para que no pero se... ¿cuál fue ese que pagaste 16 pesos? Ese, que salía 16 pesos De el Rayuela. libro, pero era de una suscripción del Círculo de Lectores, porque en mi pueblo no había librería, entonces había que hacerlo traer, y el envío salía carísimo. Posiblemente, y lo único de bueno de vivir en capital era que ese libro lo conseguías por $1 en Exacto. cualquier El mesa de acceso. saldo en Avenida Corrientes. O en el Parque Rivadavia. Sí, ¿No en el saben Parque lo que me Rivadavia, costó sí. conseguir ese libro? Obviamente que lo leí 500 veces para poder darle, y no es fácil. Claro. 2 completas sí, lo Sí. leí después jugando. Sí. Tampoco disquerías, tampoco, o sea... No, todo piratas, eso no estaba. mucha piratería, mucha O sea, copia de realmente CD. era una búsqueda Sí. que te llevaba un tiempo. Y me acuerdo ¿Había cuando- alguien con quien justamente jugaban ese juego? Sí, full. Y había un profesor, el famoso profesor de literatura, que se venía a Buenos Aires y era muy loco lo que él hacía, porque entraba Cibal y decía, ¿qué está sonando? Y le decían, por ejemplo, Flor Ruiz y Ariel Minimal. Tremendo. Y se lo compraba. Se compraba el no vinilo y tenía así. ni idea quién eran. Claro, pero en esa época... Claro. Traía el CD y decía junta para escuchar disco, y llegaba un montón de hermoso. adolescentes hambrientos a escuchar Hambrientos. música nueva. ¿Podemos hacer aprovechar de hacer un elogio a la piratería? Claro. No, que realmente pensar que la persona tiene que estar cerca de la boca de expendio o tener conexión a internet o lo que sea, de alguna manera te aleja del Exacto. consumo de cosas muy espectaculares. Entonces, viva la piratería que nos hace llegar la música más lejos. Y además porque después yo lo he hecho, me he comprado CDs que los tenía Era copiados, la lo he mejor forma. conseguido, Claro. porque dije, yo ya sé lo que tiene Seguro. esto, quiero ver el arte. Generaba más curiosidad incluso, ¿no? Porque- Bueno, se nos fue eso hoy con las formas de ahora. Vuelve con el vinilo igual. Claro, vuelve con el vinilo. Tampoco es que vamos a hacer de esta cuestión nostálgica, pero sí es un diálogo. Es un diálogo, que está sí. bueno tener con esos momentos que tanto disfrutamos. También es un diálogo la oportunidad de nosotros acá estar frente a vos. Y manguearle una canción Y manguearte más, una por canción favor. más, por Por favor. favor. Así que Bueno. es hermoso recordándole a la gente que Este Nadia sábado- Larcher se va a estar presentando, sí. Una gran manera de pasar la veda electoral. Claro. cierto. Hablando de piratería, yo creo que al Shirgu te podés encanutar una latita en Sí, la mochila, nadie te va a cachar en la entrada. No. Entonces va a estar Nadia Larcher presentando Trinar la Flor este sábado en el hermoso Teatro Margarita Shirgu. Muchas gracias y bueno, con todos mis compañeros esa noche vamos a presentar algunas canciones nuevas de lo que va a ser el fruto, y voy a hacer un adelantito porque me dieron muchas ganas. Qué lindo. ¿Qué es una casa para una niña que no la tiene, una madre que la sueña, una familia que la anhela? ¿Qué es una casa para una abuela cansada, una trabajadora golondrina, para un padre y su alegría? ¿Qué es una casa para vos y para mí, para este amor que crece en el jardín, para la vida? Ah, ah, ¿Qué es
casa, para nuestros cantos disidentes, para la música libre, para los pasos pícaros, las sonrisas tímidas, que es una casa para vos y para mí, para este amor que crece en el jardín, para la vida. Otra vez y otra vez y otra vez y miles de veces. Otra vez y otra vez y otra vez. Una niña en la calle piensa y se pregunta, ¿qué es una casa? Para aquel que no la necesita, para aquel que no la cuida, para aquel que no la necesita, para aquel que la mezquina. Solo en Buenos Aires hay 300.000 hogares sin habitar y 400.000 niños en la calle. El aplauso a la canción, no a la situación. No, a Buenos Aires ni a la situación no le daría ni un aplauso en absoluto antes quizá del outro que tiene la canción, increíble, con esos inserts progresivos, como que se mezcla algo muy soulero en un momento. Pensaba, se ve la influencia que le está haciendo la ciudad a Nadia, sí, donde realmente la situación habitacional es dolorosa, no es solamente un problema, es una preocupación del día a día, es una angustia que llevamos todas las personas en el subte, en el colectivo o por la calle. Pienso que estaría bueno que Inquilinos Agrupados tome este himno. Total. y lo eleve, porque hace poco, con el Día del Trabajador, volví a ver ese famoso cuadro sin pan y sin trabajo, de la Cárcova, y yo decía, la miseria, hace un siglo y medio, todavía tenía techo. Es así. La familia miserable miraba a la gente que tenía un poquitito más, que tenía un poquitito de trabajo, un jornal, y con horror el padre de familia se disgustaba, pero bajo un techo. Hoy realmente la vara baja de los tiempos en los que vivimos, ni siquiera eso se le puede dar a la gente que está en situación de calle. Sí, totalmente. Yo hace mucho tiempo que lo veo y lo siento, porque bueno, de que llegué a la ciudad, mi acción, mi trabajo fue en la docencia, y ahí se ve mucho la situación, ¿no? De cómo sufren las familias que quedan en una vulnerabilidad y una vulnerabilización total respecto a quienes tienen las casas. Por eso hay una niña acá que piensa y se pregunta, ¿no? ¿Qué es una casa para el que no la cuida, para el que no la necesita? ¿Para qué la querés? ¿Para qué, no? Eso no es una casa, tienen que llamarse de otra manera. Exactamente. Sí. Es otra criatura. Hay una necesidad también de estar yo misma ahí en esa niña, ¿no? Porque no soy la excepción de una migrante a la que le pasó que conseguir un hogar en Buenos Aires es casi imposible si no tenés garantías, si no tenés una red de amigos, amigas. Ya no alcanza la garantía, ahora tenés que pagar un seguro, aunque tengas 17 garantes, línea directa en Capital Federal, la gente prefiere que pagues un seguro, sencillamente. Entonces, esta canción también tiene un inter que es que la intención es que lamentar para cargar ahí de fuerza, ¿no? Como che,
falta un empuje. Lloremos por esta sí. situación porque necesitamos sensibilizarnos, ¿no? con lo que pasa. Y estos números son números reales que en algún momento dijo la diputada Miriam Bregman, pensando en todo Buenos Aires, ¿no? No solo la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Y imagínense, yo pienso que en todo el país, bueno... Los irás actualizando, lamentablemente. Ojalá que para abajo. Ojalá que para abajo, ojalá que para abajo. A medida que puedas hacer esta canción, que sí o sí no es una... Que por ahora crees que va a formar parte del disco que se... Va a formar parte. Va a formar parte. Poderoso necesito. adelanto de Trinar el fruto o trinar los frutos, sucesor de Trinar la flor, que se presenta este sábado 17 en el maravilloso Teatro Margarita Xirgu, primer disco de canciones propias de Nadia Larcher, nuestra Muchas invitada gracias. de hoy. Vos mencionabas tu vínculo con la docencia y yo sé que esa docencia está vinculada con la literatura. Sí. Te quiero preguntar por eso porque, bueno, me muero de ganas de saber cómo a partir de las 1001 noches llegaste luego a volverte profesora. Sí, total. Bueno, yo quería estudiar música, lo tengo que decir, lo más cerca que me quedó después de la terrible noticia de mi madre de que no te vas a poder ir a ningún lado estudiando, fíjate que hay en el instituto acá porque no vas a poder hacer nada. Fui y dije, bueno, literatura, ¿no? La poesía, las canciones, bueno, fui. Y tuve la tremenda suerte y fortuna de que cuando ingresé recibí una beca de uno de los tremendo, esto fue uno de los periodos de Néstor que dijo, vamos a formar a los docentes, pero le vamos a dar plata a los docentes para que formen su biblioteca y además los vamos a llevar y los vamos a juntar a todos para que charlen sobre los 30 años del golpe y vamos a juntarlos a todos para que hablen sobre la dictadura. Fue impresionante la formación que tuve, era una beca muy exigente porque teníamos que tener un promedio altísimo. Claro. Y me acuerdo que nos daban 500 pesos para comprar libros. Fantasía erótica. Gracias, Sí. Néstor. Total. Porque, y toda esa gente que laburó, hace poco se fue Javier Trimboli, que fue uno de los referentes de ese programa también, y recuerdo lo que era, ¿no? Para ellos venirse desde Buenos Aires a las provincias a ver la realidad de los docentes y la realidad de quienes estudiábamos. Y de pronto ver la alegría que teníamos, porque de verdad comprábamos libros. Claro. Podríamos haber comprado cualquier otra cosa pero no libro. Era estudiar con los libros. Claro. O sea, Libros que Ni vos sabés. fotocopias, ni literatura PDF. latinoamericana, abriendo tu libro. Era un momento, sí, fue un sí, momento muy clave y creo que mis compañeras al día de hoy recordamos esa formación con un amor. Me pasó algo fuerte también con esa formación que escribíamos monografía, estábamos Claro. en una hermosa... Sí, mi viejo fue un combatiente, un soldado durante el operativo Independencia en Tucumán, o sea, la pasó heavy en esa época, le tocó justo hacerle el servicio militar en ese momento, vio cosas espantosas y su posición fue uno de los puntos en los que discutimos durante muchos años. Y el día que nos entregaron una mención por esa beca, mi viejo estuvo sentado ahí, ¿viste? Y para mí ese suceso de pensar la historia en el diálogo, con todas las contradicciones, con todos los dolores, con todo lo que me hizo prestarle atención a mi viejo, escucharlo, ¿no? Porque yo estaba como cerrada, que no, eso que estás diciendo es una bestialidad, ¿no? Claro. ¿Qué está diciendo este chabón? Y Que lo había vivido, ¿no? lo había vivido. Claro. Y fue gracias a una novela de Héctor Tizón que se llamaba Luz de las crueles provincias. Tremendo Héctor Tizón, un escritor jujeño, sí. Y gracias a eso entendí la sensibilidad de la vivencia del otro, ¿no? Que no es el asesino, es el que fue a hacer el mandado del asesino, ¿no? Una cosa fuerte. Bueno, el Trabajador también. Claro. Obligado por una ley Sí. a estar en un lugar en el que no Porque tendría que era haber el estado porque el tenía servicio 18 militar. años. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, Con suerte 18. En este sí. juego de ese padre que decía que crecías como las sandías echadas porque
porque nadie leía mucho, sí, a llegar a justamente estos 30 años de esa dictadura que te permitió también a vos, desde ese abordaje, volver a comunicar con tu viejo un tema tabú, sí, un tema que no se tabú, hablaba. Tema duro, tema en que nosotros también teníamos posturas muy... encontradas, claro. No, y quienes pensamos la dictadura desde otro lugar y que pudimos abordar la dictadura como un proceso en el que la democracia, la figura de las abuelas, ¿no? Que las madres, los hijos, las hijas, también teníamos, para encontrarnos con esos otros discursos, nos poníamos en un lugar que era muy combatiente también, claro. ¿No? Y perdíamos la ternura porque a quien tenías que escuchar era a tu viejo. Claro, el relato de primera mano de la persona que lo vivió ahí. Y eso, para mí, la literatura me permitió poder sentir eso y la manera en que abordamos también el pensamiento sobre eso, ¿no? Como docentes. Así que la literatura para mí es como la música, tiene esa fuerza para mí. Y se junta en la canción, capaz que es el lugar. Tiene la paciencia del tejido, o sea, si yo te cuento una anécdota, vos ya sabés la premisa y ya de antemano estás predispuesta o mal dispuesta a escuchar o no esa historia. Pero como Sherezade, que palabra tras palabra se está ganando los segundos para sobrevivir, vos querés llegar al final de esa historia. Entonces, con paciencia el predador se amansa. Totalmente. Con paciencia el oyente que está combatiente dice, a ver, ¿cómo termina esta historia? Porque el relato es mayor a de qué lado estás o no. No, además nosotros tenemos todavía en mi familia la cultura de que las abuelas vivían con nosotros. O sea, viste sí, que acá sucede mucho que las abuelas van al geriátrico. Yo al principio decía, ¿cómo puede ser? Y después me fui dando cuenta que no es sencillo tener a una persona mayor en una casa pequeña. La cuestión habitacional de nuevo, el claro. Cuidado, todo, ¿no? Allá mi abuela está sentada, hay que traer a la abuela, ¿no? Y viene la abuela. ¿No? Ella dice, aparte me encanta que usa metáforas para su andador, ¿no? Me bellaquea el andador, dice, ¿no? Es mi otra abuela, mi abuela paterna que está. Le encanta contar historias, ¿no? Entonces, pero tiene una sutileza para la narración, porque va entendiendo, obviamente, moldeada a lo largo de es lo años, más lindo eso. De ver cuánto sus nietos a cuántos encantaba. Cuántos con las prestan historias. atención y si tiene que mover una coma, tiene que cambiar una palabra, la cambia. O sea, con tal de generar eso. Mirá, ya que hablamos de Sherezade, me parece que las abuelas también hacen eso para ganarle al olvido, ¿no? Sí. Seguro. Para proteger la memoria de lo que fueron y para vivir en quienes venimos y en los que seguimos, ¿no? Como un diálogo intergeneracional muy importante. Volver a las abuelas, sí, estar. Y defenderlas, ¿no? No por nada, todos los miércoles vemos estos cretinos golpear a abuelos y abuelas y no podemos hacer nada. No hay más bajeza que esa. Por suerte, el Teatro Margarita Xirgu tiene lindos palcos donde vos podés ir con tu abuela a disfrutar. Vengan con sus abuelas. Claro, tráigala, a tu abuela. claro. Trae a la abuela si te la bancás tanto. En vez de llevarla el domingo a votar o lo que sea, tráela acá y después llevarla si querés. Después cruzan y se toman unos ricos vinos ahí en el Refuerzo, en algún lado. Pero vengan a escuchar el show de la presentación del primero de varios discos, ya asumimos, de canciones propias de Nadia Larcher. Empezaremos entonces por Trinar la Flor, este sábado 17 de mayo en el hermoso Teatro Margarita Xirgu. Nadia, gracias. Placer. Por este regalo hermoso de escucharte acá en este piso. Te agradecemos gracias a muchísimo. Ustedes. Gracias por abrir para la música independiente, también para estos relatos que vienen por ahí de otros lados. Vivimos para esto. Así que muchas gracias. Un placer enorme. Ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos.